Ya comienza Wada Vibes. Guadalupe Vázquez en Neura 897. Sesión iniciada. ¿Cómo están? Estaba pensando, feliz Viernes Santo para todos, ¿cómo la están pasando? Estaba pensando justamente que no me vine como muy apropiada para el Viernes Santo. Estoy como más cerca del anticristo que del Viernes Santo. Pero bueno, chicos, es lo que hay. Ustedes me quieren como soy, espero. Así que acuérdense, ya hay muchos mensajes, muchas felicidades para los creyentes, para los que no, igual que están disfrutando también del feriado. Los vamos a acompañar acá en Wada Vibes hasta las 5 de la tarde. Recuerden nuestra vía de comunicación, ya hay muchos mensajes en YouTube, en Twitch y también en nuestro WhatsApp 11 38 25 31 90 y también un abrazo grande para los que nos escuchan a través de FM 89.7 FM Neura, que también son un montón. Como nos decía el otro día Juanchi Zabaleta, nos escuchan mucho los taxistas, y es verdad. Así que les mandamos un beso muy grande a todos los taxistas que la están remando en dulce de leche, ¿no? Está complicado el tema para los taxistas, así que les mandamos un beso grande y es un placer acompañarlos en la remada, ¿no? Porque acá somos todos socios de remada, estamos todos remando. Esto es, como dicen, one day at a time, ¿no? Esto es de a un día, es un día por vez, así que así estamos. La peluca sigue indomable, pero bueno, también, chicos, es lo que hay, no me pidan que cabecee. Hay muchas cosas para conversar hoy y vamos a dedicar estos días, ¿no? Que se supone que son como por lo menos los creyentes son como días de recogimiento, ¿no? No sean mal pensados, no me hagan calentar desde temprano. Son días como de reflexión, se supone, ¿no? De renacimiento, la Semana Santa, bueno. Así que tenemos mucho para hablar. Vamos a dejar un poquito todo lo que es la coyuntura y todo el bolonqui del día a día para empezar a reflexionar sobre temas importantes. Bueno, un tema importante tiene que ver, y me parece que ya debe estar conectado Nico Promancio, nuestro analista internacional superstar, para hablar de cómo está el tema del comercio internacional en el mundo y algo que pasa entre dos grandes potencias y que define mucho también lo que pasa con Argentina, que tiene que ver con Estados Unidos, con China. ¿Y qué pasa con México también? De todo eso nos va a hablar Nico hoy. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo estás? ¿Estás, Guada? Todo bien, todo bien. ¿Y vos acá Te desde el exilio? extrañamos. Estás desde el exilio, estás así también. Estás como más cerca del lado oscuro que del Viernes Santo, igual que yo. Sí, viste, siempre colores oscuros me suelo vestir, así que en realidad tengo de todo. Si me han visto ahí, tengo siempre con chomba, siempre tengo negra, Es verdad. azul marino, rosa, verde militar, tengo un poco de todos los colores. Bien chomba de rugby. Lo tuyo es bien. No estigmaticemos, yo diría, no, dejemos de lado la estigmatización. Escúchame, Nico, bueno, contanos el tema del comercio entre Estados Unidos y China, que es algo que define las relaciones, te diría, internacionales de todo el mundo, pero y además, ¿qué está pasando con México? Mira, Guada, yo te hago una pregunta primero como disparador, porque es lo que el conocimiento del público general tiene de lo que es el comercio internacional. Hoy, ¿quién es el principal socio comercial de China? Estados La Unidos. respuesta es Estados Unidos. Uh-huh. Ahora, cuando yo te pregunto, ¿quién es el principal socio comercial de los Estados Unidos? ¿Vos qué me respondés? México. Claro, ese es el tema que cambió. Ahí me ganaste, me leíste los mensajes por el grupo. Tenemos que, los últimos 20 años, el principal socio comercial de los Estados Unidos fue China. China creció en cuanto a su volumen, es un mercado internacional gigante. Vos pensás, 1.400 millones de personas
tener que abastecer toda la demanda de ese mercado, que cada vez la calidad de vida de los chinos ha mejorado, como en todo el resto del mundo, y eso generó que la economía china haya crecido. Eso todavía no lo ha puesto a China como la principal economía del mundo, que sigue siendo Estados Unidos, pero hace que China sea la segunda economía más grande del mundo, y eso lo hace lo que hoy decimos una superpotencia. O sea, la PBI de China es enorme. Todavía no es el de Estados Unidos, pero es enorme. Ahora, una dinámica comercial que cambió el año pasado por primera vez en 20 años es que las importaciones de los Estados Unidos no provienen de China en el primer lugar, o sea, en el número 1 del ranking, sino que es ahora México el origen de las exportaciones número 1 de Estados Unidos, con más del 15% de las importaciones totales. O sea, todo lo que los Estados Unidos importa es el 100%. El 15% de eso es de México. Increíble. En segundo lugar, queda China con el 13%, cuando en 2017 China era el 21%. O sea, vemos que hay una dinámica que cambió y es muy profunda, y vamos a hablar de algunos términos que podrían terminar afectando lo que pasa en todo Sudamérica. Números y terminología, conceptos que son muy importantes para el comercio internacional, que son, como vos decías, estructurales. Vamos a hablar de temas estructurales. Entonces, China, ¿por qué dejó de ser el aliado número 1 de Estados Unidos comercialmente? O sea, ¿por qué dejó de ser el origen número 1 de las exportaciones de los Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, ¿te acordás el año 2016 cuando asume un tipo con una peluca media amarilla en los Estados Unidos y lanza una guerra comercial contra Trump, República Popular China? Tal bueno, cual. Donald Trump llevó a cabo una política de levantar los aranceles él lo que quería contra todos los países del mundo. Era el proteccionismo, cuidar la industria estadounidense. ¿Qué pasó ahí? La retórica de Trump en campaña y también en las políticas que desarrolló fue la de Make America Great Again. Claro. Esa retórica, que es un concepto muy amplio, muy movilizador, o sea, hacer a tu país grande de nuevo, partía de un diagnóstico, que era que principalmente todo lo que se llaman los trabajos de blue collar, o sea, todo lo que es la industria manufacturera más pesada, se había ido de los Estados Unidos. Porque Estados Unidos había entendido que con socios comerciales podía garantizar el abastecimiento de esas industrias a costos menores por tercerizar eso en otros países, por así decirlo. Por ejemplo, que las industrias pesadas estén en China o en Vietnam o en Indonesia o en países que tienen menores costos laborales, los cuales generaba productos más competitivos. Estados Unidos, mediante acuerdos comerciales, se garantizaba esos productos y generaba esto. Un norteamericano que se podía dedicar a la industria de los servicios, a vivir de la renta, del turismo, y que se hayan perdido esos puestos de trabajo industriales. Bueno, Trump volvía con esta retórica de volver a ser América grande de nuevo, esos nodos tan importantes de las industrias pesadas en cuanto a producción vuelvan a los Estados Unidos. O sea, volver a poblar Detroit, volver a poblar Chicago, volver a poblar todo lo que es el estado de Michigan, todos esos estados, Illinois, todos esos estados industriales, históricamente que producían autos, ¿no? Claro, durante todo el siglo XX, que habían sido el gran motor del desarrollo industrial norteamericano. Bueno, todo eso que había empezado durante los 90, los 80, los 90, sobre todo los 2000, a decaer, bueno, recuperar eso. Bueno, entonces, en ese contexto, China es el que había crecido. O sea, el principal beneficiario de que Estados Unidos hubiese tenido toda esta política de tercerizar parte de la producción por cuestiones puramente de negocio. Bueno, ahora por una cuestión política se intentó generar incentivos para que estas empresas vuelvan. Entonces había dos principales. Por un lugar tenés el incentivo fiscal. Entonces, por ese lado se empezaron a hacer leyes para dar subsidios a que todas estas industrias vuelvan a ponerse en los Estados Unidos. Por ejemplo, la CHIPS Act, que se aprueba durante la gestión de Biden, que esto es muy interesante. Biden continuó con toda la política comercial de Donald Trump. Biden continuó con toda esta política de sostener los aranceles contra los productos que vienen del extranjero. A pesar de tener una narrativa totalmente distinta, ¿no? Opuesta, te diría. Claro, pero en la práctica las políticas continúan una ancha avenida, que es la ancha avenida del consenso del establishment. A pesar de que Trump no es parte del establishment, el establishment tomó esta idea de volver a desarrollar la economía norteamericana, y entre eso estaban las barreras arancelarias contra los productos que venían del exterior y por otro lado los subsidios y los incentivos fiscales también para que las empresas estratégicas vuelvan a instalarse en Estados Unidos. Entonces, entre esas tenemos, por ejemplo, la CHIPS Act, que es básicamente una ley que otorga subsidios a las empresas que hacen chips.
Bueno, ahí los que se ven principalmente, quizá no afectados, o amenazados, pero sí afectados es, por ejemplo, Taiwán, por ejemplo, Japón, por ejemplo, Corea del Sur. Son países que durante todo el siglo XX se desarrollaron gracias a que Estados Unidos delegó toda esa parte de la industria a esos países. Ujú. Entonces, en ese contexto, lo que hoy está pasando es que Estados Unidos, estamos empezando a ver las consecuencias de la política que en 2016 arrancó en Estados Unidos, de la reducción de la dependencia económica de China, Claro. una dependencia que en realidad es interdependencia, porque China también depende de la exportación de esos productos de Estados Unidos. O sea, Ujú. son ambos los que tienen costos de que se rompa esta relación comercial. Claro. Y por otro lado tenemos a México, que se ve beneficiado. ¿Y por qué México? Es la pregunta. Entonces acá tenemos dos cosas. En primer lugar, tenemos que hace poco tiempo, con Donald Trump también, se volvió a negociar el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Tiene un tratado de libre comercio muy poderoso entre estos tres países, Ujú. el cual fue rebautizado como TEMEC. Este TEMEC lo que establece es básicamente la zona de libre comercio de todo lo que es América del Norte. O sea, todos los productos mexicanos que van a Estados Unidos, en general tienen, si no pocas, nulas barreras arancelarias para ingresar. Mm. O sea, están muy integradas ambas economías. Entonces, todo esto con la renegociación del acuerdo económico benefició en este caso a México, y ahora vemos el otro punto de por qué benefició a México este acuerdo, que es que ahora las empresas chinas, y ahora y hace 5 años, empezaron a invertir fuertemente en plantas en México. Claro. Porque a los chinos ahora lo que les conviene para exportar a Estados Unidos no es hacerlo desde China, sino hacerlo desde México. Pero esto, por lo que son las regulaciones del TEMEC, significa que se debe hacer un valor agregado a los productos desde México. Mm. O sea, todo producto que va de China a México para entrar a Estados Unidos necesita que un porcentaje de ese producto tenga un valor agregado mexicano, de Claro. origen mexicano. Entonces, en ese contexto, México salió extremadamente beneficiado. Ujú. Y acá entra un concepto que es muy importante, que es el nearshoring, que es lo que nos puede llegar a afectar a nosotros. El nearshoring, así como suena, N-E-A-R, shoring, es básicamente Sí. una estrategia corporativa, una estrategia de las empresas que implica trasladar la producción cerca de los mercados de destino. Tal cual. O sea, que los productos se hagan cerca de los mercados de destino. En el ¿Esto contexto de globalización. pudo haber influenciado la crisis de logística que generó el COVID con China, sobre todo, que tardó más de un año Claro, es en todo. regularizarse en Estados Unidos, que le pasó, bueno, empresas como Apple lo sufrieron un montón, tenían atrasos de hasta un mes en las entregas, en Amazon, porque justamente todo el tema fletes había quedado paralizado durante un año en China. Claro, o sea, tiene mucho que ver con esto y el contexto global en que se vio. O sea, vos lo que estás mencionando, China cuando hace la política de COVID-0, que no es en el 2020 puramente cuando todos se restringieron más, Claro. sino que fue posterior y se extendió hasta Tal cual. incluso el 2022. Bueno, la política de COVID-0 de China afectó todas las cadenas de suministro globales porque Claro. todos los puntos, todas las cadenas de suministro que tenían algún factor productivo en China se vio retrasada, limitada, regulada por el Estado chino en el entorno de la política de COVID. Claro. Entonces, volviendo al concepto de nearshoring, ¿qué significa? Que las corporaciones, las grandes empresas, trasladen la producción cerca del mercado de destino. Y el objetivo de esto, según lo que es el concepto de nearshoring, es reducir los riesgos de interrupción de la cadena de suministro. O sea, que Claro. los productos que tienen que ir a un mercado se hagan más cerca de ese mercado. Y esto es algo disruptivo. ¿Por qué? Porque algo que parece tan obvio, con todo el contexto de globalización que se vivió en los Claro. 70, los 80, los 90, los 2000, se había roto este concepto Exacto. de las cadenas de suministro afectadas por eventos geopolíticos, Claro. las cadenas de suministro interrumpidas, sino que era todo el comercio fluyendo libremente. Entonces, ahora con todo el proceso que se está viviendo a nivel internacional de un mundo en vísperas de conflictos cada vez más recurrentes, o sea, Claro. mientras más pasa el tiempo, vemos que los conflictos interestatales de larga duración y de alta intensidad cada vez más se sostienen en el tiempo, y todo eso viene afectando cómo los estados se sancionan entre sí, se interrumpen las cadenas de suministro. Vemos lo que pasa en el canal de Ujú. Suez, que está hoy en día a los niveles casi del canal de Panamá, cuando en su momento estaba al doble, al triple en la Claro. cantidad de toneladas, o sea, hace tiempo, hace 6 meses. Ujú. O sea, en septiembre del año pasado, el canal de Suez estaba en pleno auge, y hoy en día se transita por el canal de Suez casi lo mismo que se transita por el canal de Panamá. Mientras, por ejemplo,
la vieja ruta comercial que pasa por Sudáfrica, que es la del Cabo de Buena Esperanza, está muy beneficiada por lo que pasa en el Canal de Suez. O sea, hoy en día los puertos de Mozambique, los puertos de Tanzania, los puertos de Sudáfrica, los puertos de Angola, están tirando manteca al techo. Están todos los barcos yendo por ahí en vez de ir por el Canal de Suez. O sea, están vendiendo combustible, están prestando apoyo logístico, están Y dando esto los lugares en los puertos. con la estrategia de Argentina, ¿no? Por lo menos lo que fue hasta el año pasado, lo de asociarse con el tema de la ruta de la seda y todo eso, ¿cómo afecta a Argentina, digamos? No. Porque Argentina es como que se está sumando tarde a China cuando todo como que se está reconfigurando, ¿no? Bueno, entonces esto es importantísimo, este concepto de nearshoring, que cada vez lo van a empezar a leer más en los medios, en los papers académicos, la gente que trabaja en esto, Ujú. impacta en Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina se está convirtiendo, con este nuevo gobierno, en un aliado con cada vez más capacidad de generar confianza, con mayor previsibilidad. Entonces vos tenés un país que está en tu propio continente, yo digo pensándolo para Estados Claro. Unidos, tenés un país que está en tu propio continente, que comparte valores con vos, que comparte intereses económicos con vos, y que además genera condiciones de previsibilidad y tiene unas rutas comerciales de Argentina a Estados Unidos que son muy difíciles de ser interrumpidas. O sea, o va derecho por el Atlántico o da la vuelta por el Estrecho de Magallanes y va derecho por el Pacífico. No es que Claro, tenés que pasar por estrechos, claro, o sea, por por Medio estrechos que no, Oriente, sí, sí. claro, no es que Ujú. tenés que pasar por lugares de zonas calientes de conflicto. Entonces, esto genera que Argentina y los otros países de la región, no solo Argentina, porque también sé que tenemos oyentes de otros países, puede ser Colombia, bueno, Colombia Ujú. con Petro no está en esta línea de Estados Unidos, pero México es el caso, es como el caso bandera de cómo el Claro. nearshoring está cambiando, cómo está afectando estas estrategias corporativas, están afectando el comercio entre los países. Todo esto genera ingresos, inversiones, empleo y divisas para México. Bueno, lo mismo puede salpicarse para el resto de los países de la región. Argentina está último, porque está más al sur, Ujú. pero en un contexto donde esta dinámica se vaya profundizando, bueno, es importante empezar a entenderla y empezar a utilizarla como herramienta de negociación. O sea, identificarla y saber explotarla como corresponde significa poder generar una herramienta de negociación que te puede dar alguna ventaja frente a una posible inversión que en vez de hacerla en Egipto o en vez de hacerla en la India o en vez de hacerla en Malasia, bueno, se puede hacer en Argentina. Claro. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, quizás no en lo inmediato, no te digo de acá a un año, de acá a 2 años, pero en el mediano plazo, que es donde Argentina tiene que empezar a mirar también un poquito de lo que pasa a mediano plazo, a largo plazo, bueno, las inversiones, como vos sabés bien, cada vez que alguien dice, bueno, yo voy a poner 200, 300, 500, 1000 palos verdes para hacer una inversión, siempre exige 30 años de previsibilidad contractual, económica, financiera, legal, porque si no, no funciona, si no, no se hacen esas Claro. inversiones. Vos tenés que generar las condiciones legales. Entonces también tendríamos que empezar un poquito por ahí. Nosotros ya hemos visto muchos casos los últimos años de inversiones, el costo de oportunidad de inversiones que podrían haberse hecho en Argentina, por ejemplo, los servidores de Amazon, que se terminaron haciendo en Chile, Claro. o por ejemplo, la planta de hidrógeno verde de la empresa Fortescue australiana, que se iba a hacer en Argentina y se terminó haciendo en Brasil. Ujú. Eran 8.600 millones de dólares que se iban a invertir en Argentina y no se invirtieron porque nunca se aprobó la legislación para poder regular ese tipo de industria y poder generar las condiciones de previsibilidad. Bueno, empezar a mirar estas cosas. Bien, y esto ya en la economía mexicana, digo, en lo cotidiano de la gente de a pie, ¿ya le está redundando? ¿Ya ven una mejoría en su economía o todavía no? Sí, Wanda. Estos incrementos que durante los últimos años, mira, tenemos un gráfico para ver que es como México se sostuvo, o sea, creciendo como origen de las exportaciones hacia Estados Ujú. Unidos, pero hubo un salto importante en los últimos años y ahí vemos cómo sobrepasó a China. Por un decrecimiento de China, pero también por un incremento de México. Obviamente, el decrecimiento de China es de casi un 20%, el incremento de Mirá México en vos, el último año fue del 5%. claro. Ahora, estamos hablando de que son más de 400.000, o sea, es más de la economía argentina, lo que sea, o Sí, sea, es sí. casi, o sea, estamos hablando del equivalente a la economía argentina que México produce para exportar a Estados Unidos. Solo para Estados Unidos. Prácticamente el Claro, o PBI sea, estamos hablando de argentino, números, tal cual. son números monstruosos estos. Ujú. Entonces, estos números tan importantes para
una economía como la mexicana, que generan empleo, generan inversiones, generan intercambio, o sea, movimiento de personas, de servicios, de bienes, integración, capacitación. Todas las empresas norteamericanas, por ejemplo, ahora Tesla, con la Gigafactory que está haciendo en un estado que ahora no me acuerdo el nombre, no sé si es Nuevo León o alguno así, en México. Bueno, todo eso genera trabajo para mexicanos, como también trabajo para asiáticos, para norteamericanos, porque van técnicos de todas las nacionalidades, Claro. o sea, vos pensás que van los mejores del mundo, pero también van mexicanos que terminan aprendiendo de estar rodeados de los mejores del mundo, así como se desarrollaron todas las economías del mundo. Ujú. Primero dejás que vengan a invertir a tu país, empresas extranjeras, haces que argentinos o las personas de tu nacionalidad trabajen en esas empresas, se capaciten, aprendan, generás capital humano muy valioso, y a partir de eso, esas personas enseñan, emprenden y que empiezan a generar un ecosistema de inversiones propias. Obviamente que la presencia de empresas transnacionales argentinas en el mundo es muy importante, pero para eso primero tenés que dejar que las otras transnacionales, las multinacionales, vengan a Argentina y que enseñen cómo se hacen las cosas, que nos pongan en los primeros lugares del mundo en, bueno, industrias estratégicas. No sé, la industria del conocimiento, importantísima para Argentina. Tenemos un montón de capital humano que hoy en día exporta servicios irregularmente Tal cual. al exterior, por ejemplo, trabajando por una empresa extranjera y cobrando afuera, algo que no lo regulan, tienen Sí, ahí, tal cual. facturan algo, muy poquito y lo que sea. Y después tenés toda la industria del conocimiento de argentinos que se fueron afuera a ejercer, abogados, ingenieros que están en Europa, en Australia, países del sudeste asiático, haciendo otras cosas o ejerciendo su profesión porque en Argentina no tenían las condiciones para hacerlo. Tal cual, Nico. Bueno, súper interesante, como siempre. Que tengas un gran Viernes Santo y Semana Santa y que descanses y que sigas también leyendo porque después vas a tener que venir a trabajar en algún momento. Gracias, Guada. Mira, les comento ahí a los oyentes de Neura, el martes 2 de abril va a haber un especial de Malvinas que voy a conducir, que va a estar muy bueno. Van a venir veteranos de Malvinas de primer nivel, pilotos, personas que estuvieron en combate, va a ser buenísimo. Así que estén atentos el martes 2 de abril Exacto. en Neura que va a salir este especial. Espectacular, exacto. Lo veníamos prometiendo, así que el martes 2 de abril estén atentos porque se viene el especial Malvinas. Nico, muchísimas gracias, que la pases lindo, descansa un poquito. Gracias, Guada. Chao, nos vemos. Bueno, un poquito de música, muy interesante, siempre lo que nos cuenta Nico Promancio, porque no es solo la coyuntura, que estamos corriendo siempre atrás de lo que pasa en el día a día. También hay que analizar temas que a veces, justamente por las urgencias de la economía argentina, terminamos pasando por alto, pero son los temas importantes. Nos vamos a una pequeñísima pausa, un poquito de música y ya venimos con más Guada Vibes. Guada Vibes. Lunes a viernes de 15 a 17. Guadalupe Vázquez en Neura. Guada Vázquez en Neura. Lunes a viernes de 15 a 17. Guada Vibes. Seguimos en Guada Vibes y en este Viernes Santo, ¿cómo la están pasando? Muchos mensajes, muchas gracias por estar del otro lado, gracias a los que nos escriben por YouTube, por Twitch, por Twitter, también los que nos escriben en nuestro WhatsApp, el 11 38 25 31 90, mucha gente también escuchando a través del FM 89.7 y muchas gracias a Café Bantú. Me estoy tomando un rico café, el café de la radio, por el aroma y el sabor de cada mañana. Probalo en tu casa, también lo probás en la oficina. Es un café de especialidad con máquinas expendedoras de última generación. Comunicate al 11 58 96 28 30 o en cafebantú.com.ar. En Instagram también lo encontrás, @cafébantú, porque Café Bantú es una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Así que muchísimas gracias a Café Bantú por el riquísimo café que nos estamos tomando. Bueno, a mí me interesa muchísimo un tema que tiene que ver con la inteligencia artificial. Se habló mucho todo este año. El año pasado se empezó a hablar mucho con el tema del chat GPT y
trajimos a un especialista que tiene ya 2 libros escritos, Cómo piensan las máquinas, Inteligencia Artificial para Humanos, y el último, que es casi una novela, que es La Inteligencia Artificial en Nuestras Vidas, que son varios relatos de ficción, pero que tienen una base de realidad. Porque vieron que la ciencia ficción, lo que era ciencia ficción hace 20 años, ya se está viendo en la realidad. Y así sucesivamente termina ocurriendo. Estoy hablando de Freddy Vivas, que nos está acompañando acá en Wada Vibes. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿Cómo Freddy. estás, ¿Cómo Wada? estás? Muy bien, gracias por la invitación. Sí, tal cual. La ciencia ficción se Claro, convierte en ¿no? la realidad a veces. Exacto. Es muy como loco. cuando uno ve películas de hace 20, 30 Sí. años y lo que pensaban que era ciencia ficción es quizás lo que ya es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Contame, el tema de la inteligencia artificial como que genera fascinación, genera miedo Sí, sobre todo, sí, ¿no? sí, tal Esta cual. posibilidad de que las máquinas terminen siendo totalmente autónomas y que terminen pensando por sí mismas. Inteligencia, ¿está bien dicho inteligencia artificial? ¿Es inteligencia de verdad? Me gusta arrancar por ahí, como replanteándonos esto. Incluso las palabras que usamos para referirnos a determinadas cosas, hay que pensarlas de vuelta. O sea, hay que pensar como un diccionario nuevo para mí, para hablar de esto. Porque nosotros como humanos estábamos acostumbrados a ser los únicos entes inteligentes, Claro. o la única inteligencia. Bueno, podíamos convivir con la inteligencia animal, digamos, y que la tenemos como, bueno, son inferiores a nosotros y hasta ahí como que todo controlado. Cuando hablabas de, no sé, inteligencia de otros planetas también, hay mucha gente que dice, no, imposible que esto pasara. Y sin embargo ahora estamos hablando de que podemos decirle, me gusta más la definición de, en vez de inteligencia artificial, de inteligencia computacional. Para mí sí hablamos de inteligencia, digamos, ¿no? Ajá. Después hay como diferentes grados de inteligencia. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en esto, o en ese caso ni siquiera era trabajar, era estudiar, tipo en los 90, cuando tenía 12 años empecé a estudiar programación, y me acuerdo que una vez... Vos sos ingeniero en sistemas. Yo soy ingeniero en sistemas, sí, sí. Y de muy chico me llamó la atención todo esto. Y estaba estudiando un curso de programación, y me acuerdo que un profesor ponía un ejercicio estilo, ingresa un número, ingresa un operador matemático, más, menos, por, ingresa otro número y que muestre el resultado. Era todo lo que había que hacer. Claro. Y el profesor en una charla, no me olvido más, hace mucho tiempo, digamos, 92, dijo, esto es inteligencia artificial. Y si nos remontamos a lo que era la inteligencia artificial en esa época, era correcto. Era como una especie de máquina que calculaba. Como que nosotros, ¿viste cuando decís qué inteligente esa persona que hace muchos cálculos rápido? Claro. Decís inteligente. ¿Por qué una máquina que hace eso no es inteligente? Bueno, pero digamos, sigue dependiendo de la mano del hombre que le ingrese los datos. Sí, bueno, digamos que Por lo sí. menos en ese ejercicio por lo que menos te en daba ese tu momento. profesor. Hoy todo eso se podría automatizar, mucho de eso ya lo Claro. estamos viviendo. Cuando vos llegás a tu casa, te pones una peli, terminás de ver una película, no sé, Netflix u otra plataforma, te sugiere otra. Ahí hay una inteligencia que analizó tu comportamiento en esa plataforma, qué películas te gustaron, qué actores te gustaron, si los fines de semana mirás películas y en la semana mirás series, y dijo, a ver, la recomendación con más probabilidad de que te guste, hay una inteligencia que usó toda la data y generó algo automatizado, ¿no? Es como si vas a sacar hoy un crédito, te mira en el banco, te toma el reconocimiento biométrico, dice, es Freddy, analiza mi comportamiento crediticio, hace un montón de cálculos y te dice, te puedo dar tanto hoy. Esa data usada para resolver algo es inteligencia artificial, ¿no? Algo automatizado generalmente. Pero volviendo a tu pregunta, que me parece muy buena, ¿qué es inteligencia y qué no? Creo que una de las cosas que hizo que hoy la inteligencia artificial sea lo que es que se metió con el tema de la capacidad de conversación. O sea, la capacidad de hablar de las máquinas. Claro. Eso me parece lo que como humanos nos hizo como, ¿qué es esto? ¿No? Claro, como que ahí vimos nosotros como un salto cualitativo, Exactamente. Pasamos, mirá, la inteligencia artificial en el año 56, podemos decir, que se inventa como concepto de verdad de inteligencia artificial. En el 56 hay un grupo de locos que están en, es porque realmente son locos, Claro. que estaban en Estados Unidos y se juntan, hacen lo que le llaman el primer campamento de investigación de inteligencia artificial, 1956, en Dartmouth, y le llaman la conferencia de Dartmouth. Y podemos decir que a partir de esa fecha estamos hablando de inteligencia artificial, 1956. Claro. Alan Turing había sacado un paper relacionado en 1950, Ujú.
Entonces esto tiene mucho tiempo. Pero bueno, mucha gente después se bajó de la investigación, dijo esto no va por ningún lado, no tenemos suficientes datos para entrenar un algoritmo de inteligencia artificial. Bueno, después pasó que vino la Big Data, todo el mundo con el celular, todo el mundo haciendo cosas online. Hay datos, existe la nube que permite procesar cosas muy complejas. Y todo eso hace que hoy tengamos la inteligencia artificial como la conocemos. Pero digo, para mí, en su momento le ganó al mejor ajedrecista del mundo, en el 96. Le ganó al mejor jugador del Go, el juego más complejo del mundo, en 2015, una máquina. Empezó a hacer cosas muy potentes y la gente igual seguía mirándola de costado. Pero hoy, que tenemos máquinas que vos le hablás y no sabés si está hecho el texto, si está hecho por un humano o por una máquina, Claro. es como que se ganó un respeto nuevo, que es para mí lo que hace que todo el mundo esté hablando de eso, ¿no? Claro, vos le hablas a una computadora y elabora su propia respuesta. Ujú. Ya no es, Exacto. no son datos cargados por el humano. Exactamente. Y eso es muy loco y yo, digamos, tengo una curiosidad intelectual sobre el tema que me fascina, digamos, ¿no? Entender cómo funciona todo eso. Y invito a que más gente se pueda meter a curiosear, porque son herramientas que en general son de un modelo freemium, o sea que son gratis y después te empiezan a cobrar después de una cantidad de usos. O sea que puedes experimentar sin costo, digamos, ¿no? Claro. Y estamos hablando de una revolución de inteligencia artificial, porque desde que sale ChatGPT en noviembre de 2022 y todo el mundo empieza a tener una herramienta en la mano, porque antes, ¿qué pasaba? Yo iba a un programa de televisión y me invitaban a un lugar como esto, Claro. y yo explicaba y me miraban como diciendo, ¿para qué me sirve lo que me estás diciendo? Tal cual, claro, era algo muy lejano para la vida cotidiana Claro. nuestra. Ahora es accesible. Exacto, yo decía, bueno, tenés Waze y pones una dirección y hay un motor de inteligencia artificial que calcula cómo llegar rápido a un lugar, tenés Netflix, tenés Spotify, Claro. pero lo seguíamos viendo lejos, ahora lo tenemos en la mano. 1 millón de usuarios en 5 días consiguió ChatGPT en noviembre de 2022. Claro. Y el nivel de inteligencia que demuestra en la conversación hace que nosotros digamos, esto realmente es algo distinto a lo que estamos Claro. acostumbrados a ver. Igual hemos visto en que a veces le pifia. Obvio, como O nosotros sea, también. El chat GPT, digamos, por lo que pude ver hasta ahora, es como un compendio de todo lo que aparece en las búsquedas de Google, ¿no? Como toda la información disponible. Uno le pregunta, qué sé yo, no sé, los gobiernos democráticos de Argentina, y bueno, y te sale, te dice lo que te sale en una búsqueda de Google, pero digamos como clasificada. Sí, mira, es interesante hablar de ChatGPT porque todavía seguimos aprendiendo cosas de esa herramienta. Inteligencia artificial es mucho más amplio que todo eso. Claro, por eso. ChatGPT es un tipo de inteligencia artificial que se llama inteligencia artificial generativa, que es del tipo de inteligencia artificial que genera contenido sintético, nuevo, Claro. creativo, ¿no? Porque, como vos decís, es un texto nuevo. De hecho, tienen algunos juicios. OpenAI, la empresa que creó ChatGPT, tiene juicios por derechos de autor. Ah, claro. Porque vos pensás que tomó, no sé, todos los textos de un autor específico y vos le podés decir, haceme un cuento como tal autor. Y vos decís, soy el autor, estoy vivo. Digo, che, páguenme una regalía por esto. Claro. Ya tiene ese tipo de juicios. Bueno, de hecho se generó la huelga, ¿no?, de los guionistas en Hollywood. en Hollywood, los actores, Bueno. por el tema de la inteligencia artificial. también. Ahora también es un tema lindo para hablar. Hay una reglamentación nueva aprobada de inteligencia artificial en Europa, ¿no? Pero volviendo a cómo ellos dicen, nosotros tomamos datos y entrenamos una inteligencia artificial. Un entrenamiento de una inteligencia artificial es, le doy datos y le enseño, por ejemplo, cómo generar textos. ChatGPT es un ejemplo, pero tenés Midjourney que genera imágenes y tenés otros que generan videos. Claro. Es como que aprendieron cómo es un video o aprendieron cómo es una foto. ¿Qué es un osito panda? Bueno, un texto de oso panda, las imágenes de oso panda, vos le decís, haceme un oso panda y te lo hace, porque está entrenado para hacer eso. Y la gente de OpenAI dice, mirá, la verdad que así también aprenden los humanos. Yo hice esos 2 libros y leí 30 libros, ponele, Claro. y hay cosas que me inspiré de esos libros y yo no los pongo ahí como inspiración ni fuente. Es como que lo tengo en la cabeza y lo Claro. uso para generar algo nuevo. Con esa lógica, ellos decían, nosotros hicimos lo mismo. Entrenamos una máquina con millones y millones de textos, toda la Wikipedia, blogs de cocina, de mecánica, de cualquier cosa, y por eso ChatGPT parecería saber de todo. Claramente no lo sabe, todavía hay oportunidades de mejora en cómo se le incorporan fuentes de texto externas, hacen que ese modelo sea más preciso. Y también, hay que decirlo, no es lo mismo usar ChatGPT si sos médico
Claro. O si sos, no sé, publicitario. Si haces un texto publicitario y dice algo que está mal, no pasa nada. Ahora, si sos médico, ¿lo vas a usar? Hay todo un tema de lo que nosotros tenemos que entender, los límites, los alcances, las cosas que son buenas y malas en todo esto para aplicarlo correctamente, ¿no? Claro, porque son cosas que no están reguladas, ¿no? Y Por ahora también no. hay obviamente como un límite ético. Sí. Y lo de la regulación es algo que se viene hace varios años hablando. Siempre está como la tecnología primero, el avance súper rápido de todo esto. Claro. Y la gente que regula como viendo a ver cómo lo manejan, ¿no? O sea, geopolíticamente podríamos decir que tenés China y Estados Unidos generando proyectos de inteligencia artificial súper potentes. Y después tenés Europa tratando de legislar, de entender, ¿no? De parar un poco la pelota en muchos casos. Y eso es lo que pasó. Hace muy pocos días se aprobó la primera ley de inteligencia artificial del mundo. Lo hizo el Parlamento Europeo. Podemos decir, bueno, es Europa, no es Latinoamérica, pero ya hay ejemplos, por ejemplo, de lo que se creó hace varios años, que se llama GDPR, que es la Ley de Protección de Datos Personales, en Europa. Es un estándar global, podríamos decir. En Argentina tenemos otra ley del año 2000, es vieja, pero tenemos muchas cosas inspiradas en esa otra ley. Así que yo creo que esa nueva ley va a ser algo bastante global y está bastante buena por lo que estuve viendo. ¿Y puede ser peligrosa la inteligencia artificial? O sea, ese miedo, ¿no? De las películas de ciencia sí. ficción, de que los robots terminen Sí. tomando el mundo. Claro, la ciencia ficción nos metió ese chip de hasta dónde se puede llegar con todo esto, de los límites. A mí, yo al principio medio que renegaba de todo eso, después lo abracé, me encanta la ciencia ficción. Digo, renegaba en el sentido de que a veces cuando uno solo habla de lo malo, de lo riesgoso, del miedo, estás tapando la innovación en cosas realmente buenas. Claro. Y eso es una lástima, porque es una herramienta muy poderosa, que se usa en el mundo de la salud, se usa en el mundo de los negocios, por supuesto. Entonces siempre estuve como con sentimientos encontrados respecto a la ciencia ficción, pero creo que lo interesante es que, por ejemplo, esta nueva ley toma un concepto que le llaman valoración de riesgo, digamos. Lo que tratan de hacer es identificar los casos peligrosos de la inteligencia artificial y a esos auditarlos o frenarlos o prohibirlos directamente. ¿Qué puede ser un caso Por ejemplo, un peligroso? caso peligroso es que usen rostros de personas para, por ejemplo, bloquear el acceso a determinadas cosas. O el scoring social, que básicamente que es por tu cara, por algo de tu cara, quizás por discriminación racial, no te permitan acceso a determinadas cosas. Y eso es un sistema de inteligencia artificial que va a estar prohibido en los próximos años. Ajá. Y eso está muy bueno, porque hasta ahora dependíamos de la ética de la gente que lo utilice o no. Claro. Hubo países donde se usaron sistemas de reconocimiento facial con inteligencia artificial, donde los chicos del colegio eran monitoreados todo el tiempo. Y se trataba de identificar si estaban contentos, si estaban tristes, en qué horarios estaban. Bueno, eso va a estar prohibido en los próximos años, ¿no? Ah, mira. Entonces hay sistemas de inteligencia artificial que por ley no se van a poder hacer, Claro. sistemas que por ley van a tener que ser auditados y sistemas con los que no va a pasar nada, que básicamente te va a dar buenas recomendaciones. Por ejemplo, si es un sistema que recomiende contenido y decís, porque viste esto, te recomiendo esto, Claro. no va a estar auditado, porque digamos que el mal que pueden provocar es muy Exacto. bajo. Es recomendarte una película que no te gusta, por Exactamente, ejemplo. exactamente, claro, pero puede, como vos decís, puede ser, si estamos hablando de un sistema médico, una recomendación puede ser fatal. Claro. Entonces, en esos puntos es donde la ley va a venir a ordenar un poco eso. Imagínate como si hoy estuviésemos hablando de una autopista, que no tenías un cartel de velocidad a la que puedes ir, Claro. un cartel de estos mano contra mano, ibas y estábamos todos así, digamos, ¿no? Ujú. En mi caso, yo tengo una empresa que se dedica a construir todo esto. Nosotros hace varios años venimos con el mundo de tratar de investigar y entender cómo hacemos responsablemente esto. De hecho, en nuestro equipo tenemos 2 filósofos, que además de ser filósofos, son Mirá. desarrolladores de código, Ujú. y siempre traían estas preguntas. Mira, hasta acá podemos hacer esto, Claro. guarda con esto, miremos esto. Pero la verdad es que era algo bastante extraño, digamos. Te estoy hablando desde hace 5 o 6 años, ¿no? Ujú. Era como que antes el mundo de la tecnología es un mundo más de la ingeniería, donde se construye y no hay espacio para ese tipo de preguntas, ¿no? Por eso me parece tan bueno y atinado que hoy se esté hablando de esto. ¿Y Argentina en qué lugar se encuentra dentro del desarrollo de inteligencia artificial? Mira, yo creo que Latinoamérica en general está... Bueno, Argentina en particular, no hay muchas encuestas, no hay mucha data. Ujú. De hecho, ahora estamos pensando en trabajar en una encuesta para tratar de tener una idea de eso.
Pero la última encuesta que me pareció bastante buena y seria la hizo Boomerang, la empresa esta, Ujú. y decía que Argentina es uno de los países con menos adopción de inteligencia artificial de toda Latinoamérica. Ah, mira. Ni siquiera comparado con el mundo, ¿no? De Latinoamérica, Mm. uno de los con niveles más bajos de adopción. ¿Y eso por qué? Es una pregunta que no sé cómo responderte, Mirá pero nosotros, la verdad que venimos trabajando en esto hace muchos años y no me sorprende para nada. En general, si bien hay mucho talento, y de hecho en Argentina tenemos algunas de las carreras de ciencia de datos más antiguas de Latinoamérica Claro. y algunas del mundo, te Ujú. diría, maestrías que tienen 20 años trabajando en esto. Hay muy buenos profesionales trabajando en esto, pero las empresas en general por ahí todavía no son tan amigas de innovar incorporando esas tecnologías, ¿no? Mm. Y se sigue trabajando con las metodologías más clásicas. Por ejemplo, vendés productos, en vez de hacer un algoritmo de recomendación como el de Netflix y ponerlo en tu plataforma, haces publicidad en un diario de papel, ¿no? Claro. Eso es un ejemplo bien concreto de por qué no se innova. Por una cuestión quizás a veces de conservadurismo tecnológico, podríamos Claro. decir. Y después en el uso cotidiano, no hay tanta gente. Yo a veces doy conferencias con 300, 400 personas. Che, ¿quién probó ChatGPT? Y te levanta la mano el 5%. Claro. Quizás no hay un empuje desde la universidad, desde el Sí, colegio. y muchos que lo probaban como para pavear un Jugar un rato, poquito, para sí, ¿no? sí. ver a ver si le contestaba bien una pregunta y no mucho más Exactamente, que eso, ¿no? exactamente. Por eso creo que todavía hay mucho espacio para la divulgación, Ujú. para la transmisión de conocimiento de todo tipo. En el mundo, Latinoamérica casi como que no contribuye con desarrollos propios, ¿no? Utilizamos las herramientas de los grandes desarrolladores como OpenAI, que es de Estados Unidos, Ujú. o otro tipo de herramientas. Y después, bueno, hay empresas y cosas aisladas haciendo proyectos. Nosotros trabajamos en proyectos en México, en otros países, pero es bastante aislado, digamos. La verdad que todavía tenemos mucho por hacer, aunque así como nosotros estamos bastante relegados, hay muchos países en el mundo que también lo están. Ah, Por lo ¿sí? tanto, claro, por lo tanto no es que estamos perdiendo toda la Claro. oportunidad. Todavía hay oportunidad, ¿no? Y no pudo haber tenido que ver con lo cerrada que estuvo la economía en los últimos años. ¿Eso pudo haber influido o no tiene nada que ver? No lo sé. El tema de, bueno, muchos que quieren trabajar para afuera y no podían porque no podían cobrar en dólares, era todo un lío, digamos, como que eso debe haber frenado también un Escuchaba la poco. conversación anterior y pensaba un poco en eso Ajá. también. Sí, puede ser. Yo creo que la ventaja de trabajar en la industria del software, que es la industria de la economía del conocimiento, donde yo estoy hace muchos años, 20 años, es que no tenés barreras geográficas, ¿no? O Ujú. sea, como decían recién en la entrevista, o sea, puedes trabajar para un proyecto desde cualquier parte del mundo, para cualquier parte del mundo, y eso hace que, y también pasa que si bien nosotros no desarrollamos OpenAI, por ejemplo, cuando OpenAI lanza una cosa nueva, vos ya la tenés disponible Claro. en el momento. Y esa es la oportunidad también. No es Ujú. como antes que tenías que esperar que llegue un producto físico de otro. Si hablaras de hardware, de algo físico, te lo para la aduana, tenés un montón de problemas. Claro. Sin embargo, esto lo tenés ahí listo. Y Ujú. tenés, esto un mensaje más que nada también para la gente joven que quiera meterse en este mundo. Hoy tenés miles de capacidades en YouTube, miles de contenidos como este que estamos haciendo. O sea, de gente que puede entrar a acceder a un mundo nuevo de forma gratuita. Eso me parece espectacular. Y estamos hablando de los próximos años donde va a haber mucha oportunidad para que se va a contratar talento. Yo creo que por lo menos por 10 años vamos a seguir buscando personas que puedan hacer esto. No solo ciencia de datos, inteligencia artificial, sino también desarrollo de programación de todo tipo, ¿no? Y Argentina sí es buena, ¿no? En programación. Sí, sí, sí. Tiene, te decía, por ejemplo, no sé, en el mundo más mío de la ciencia de datos, tenemos en la UBA una carrera, un máster que se llama Data Mining y Descubrimiento del Conocimiento, que es una maestría que tiene, no sé, debe tener 20 años. Mira. Es súper innovadora. Yo trabajo en la Universidad de San Andrés y Ujú. tenemos la primera ingeniería en inteligencia artificial de Latinoamérica. Y siempre que cuento, viajo a España, viajo a otros lugares, lo cuento y me miran como diciendo, wow, no sabía que tenían eso. Claro. La UBA también tiene una licenciatura en ciencia de datos, más orientada por ahí, como podría ser más de administración o de economía. Yo vivo en Adrogué, en el conurbano, y también hay Ujú. una universidad del Almirante Brown que tiene una licenciatura en ciencia de datos. O sea, Ujú. esto en otros países del mundo no pasa. O sea, solo te hablo del tema nuestro, en el que yo estoy, ¿no? Claro. Ciencia de datos, inteligencia artificial. Después en el mundo de programación, súper pioneros. Creo que también pasa porque la oportunidad de aprender y de construir software es bastante barata también. Claro. Es
como muy accesible. Ujú. Vas a emprender un negocio, no te alcanza la plata para poner un local, no te alcanza Tal para... cual. Claro. Y bueno, ¿qué hago? Aprendo programación y vendo mi servicio. Y es una oportunidad gigante también, ¿no? Después, Ujú. por supuesto, hay mucho para mejorar, legislar, hacernos la vida más fácil, lo que tenemos empresas en esto y queremos trabajar bien. Sí, Seguro que hay mucho para eso, pero también hay mucha oportunidad. claro. ¿Y qué sería la Big Data? La Big Data es un concepto técnico. Imagínate la Big Data como grandes volúmenes de datos, transmitiéndose grandes velocidades de variado tipo de datos. Esto podríamos decir que lo inventó Google. Google hace muchísimo tiempo dijo, yo quiero gestionar toda la información de la historia de la humanidad. Dijo, quiero gestionarlo en servidores. La tecnología que tenía no era suficiente. Iba a ser todo muy lento, muy caro, y desarrolló tecnología nueva. Mm. Y esa tecnología nueva permite que vos puedas procesar cualquier tipo de datos. Por ejemplo, viste que salió en la época de pandemia un sistema, no sé si me acuerdo el nombre, IATOS se llamaba, que vos le hablabas, le mandabas tipo un audio a un WhatsApp, analizaba, le mandabas una tos, le mandabas una tos tuya y te decía la probabilidad de que tengas COVID. Sí. Bueno, eso era inteligencia artificial que había sido entrenada en reconocimiento de toses con COVID. O sea que ese algoritmo podía analizar audios. Y eso no es tan común, eso no tiene 1000 años. Claro. O sea, la verdad es que, si bien la inteligencia artificial viene en el 56, los casos prácticos tienen 20 años, 15, 20 años. Y analizamos ahí audio. Podemos encontrar cosas en videos, en fotos, o sea, podemos analizar todo tipo de datos. Y la Big Data es una tecnología que permite hacer todo eso de forma muy rápida. Y eso explota cuando vienen los celulares, cuando aparecen las redes sociales. Eso sí es un concepto que debe tener 20 y pico de años, ¿no? Pero especializarse en Big Data, ¿qué sería? Hoy- Para hoy se- nosotros es algo, no sé, tan Abstracto. abstracto. Tal Hoy, cual. hoy se mezclan todas las profesiones en este sentido. Y es muy difícil también, mira, por en ejemplo, periodismo se utiliza también. ¿Qué es el entrecruzamiento de información? el periodismo de datos. Claro. Decís vos, Ujú. el Sí, periodismo de datos periodismo es... de sí, investigación. claro, periodística. claro, pero para hacer Big Data es una tecnología diferente, Ujú. tenés que tener volúmenes de datos muy grandes, o sea, de hecho, por ejemplo, si vos me decís, tengo 50 Excel con un montón de data, eso no es Big Data, eso es Small Data. Ah, Técnicamente es Claro. Small Data. ujú. Big Data es, no sé, el banco que tiene 5 millones de registros por día de todas las transacciones que se hacen en Buenos Aires. Claro. Y acumula un mes, entonces tiene, calculá. Y de todas las sucursales y de 20 países. Claro. Eso es Big Data. Claro. Poca gente se especializa en eso. Es un rubro súper técnico, digamos, ¿no? Y de hecho la mayoría de las empresas del mundo no tienen Big Data y no lo necesitan, digamos. Ujú. Necesitan análisis de datos. Pero las profesiones y los roles distintos hay un montón. Y además es difícil tratar de seguirle el hilo. Me acuerdo, miraba el otro día cuando sale ChatGPT que hablaban del prompt engineering, que es Ujú. como escribir un prompt en una inteligencia artificial, por ejemplo, tipo ChatGPT, es escribirle una indicación. Ponele, imagínate que estás armando una tarea das clases y estás armando una tarea, bueno, hacémelo en un tono simple, qué sé yo, le das muchas indicaciones, que dure más de 5 párrafos y poneme ejemplos, ¿no? Le decís toda esa indicación y apretás Enter y ChatGPT te arma la dinámica en 5 segundos. Ah, Es espectacular. increíble. Y cuanto mejor le escribas esa indicación, ese Claro. prompt, va a ser mejor el resultado. Es igual que cuando le pedís algo a alguien. Sí, claro. Es exactamente lo mismo. Claro, Cuando sale todo esto, la gente decía, bueno, va a haber carreras de prompt engineering. Yo decía, es simplemente pedir algo bien. Claro. No me imagino una carrera de esto. Y hubo gente que salió, viste, la universidad de prompt. Y yo dije, bueno, hoy en día nadie está hablando de eso. claro. Digamos, creo que hay como grandes temas que sí van a seguir siendo necesarios. Por ejemplo, estos profesionales de Big Data Ujú. o de ingeniería de datos. ¿Qué es la ingeniería de datos? Es básicamente vas a una empresa y tienen 50 Excel, 500 sistemas viejos. Tienen equipos que tienen datos y los quieren usar. Tienen datos de las redes sociales, datos de las ventas que están en otro lado. Y dicen, che, tengo 80 fuentes de datos. ¿Cómo hago para sacar información Claro. de eso, de todo Para ese... procesar toda esa información y que me dé algo de valor. Exacto. Algo que Ahí me viene un rol interese, específico que es, bueno, antes se le llamaba administradores de base de datos, hoy se les dice data engineers o ingenieros de datos,
Que hay gente como que agarra todo eso, le mejora la calidad, lo pone en un único lugar, lo deja listo para que venga una lista de datos y haga algo fácil con esa data, ya Claro. ordenadita. Claro, Ese laburo va a seguir existiendo mucho tiempo. claro. O el analista de datos, que es el profesional, porque esto también está bueno. No toda la gente que labora en esto viene del mundo de la ingeniería. Nosotros, por ejemplo, en Rocking Data tenemos gente que estudió marketing, comercialización, filosofía, te decía. Yo he trabajado, bueno, hace como 12 o 13 años, trabajaba con sociólogos, estadísticos, gente que tiene capacidad de encontrar insights o información relevante en mucha data. Claro. No solamente que sabe programar, Tal sino que cual. tiene esa capacidad de ver. Claro, de entender, bueno, a ver, todo esto, ¿qué me dice? ¿no? Claro. ¿Qué puedo Tal- sacar útil de toda esta montaña de datos? Y para marketing es como lo principal, ¿no? Tener gente con esa cabeza de negocio. Claro. No es solamente lo técnico. Entonces, eso también es interesante. En mi caso, yo vengo del mundo de la ingeniería, pero conozco mucha gente muy buena trabajando en esto que no viene de la ingeniería. Y ahí se arman equipos. Gente que... tengo amigos que son econometristas o economistas que se especializaron en data science, ¿no? Entendimiento de los datos. Son muy buenos ellos con esa formación de Claro. base que tienen. Y después gente que tiene capacidad de ver patrones ocultos en los datos, ¿no? Como Claro. esto, digamos, como un estadístico, un sociólogo. Y también se complementa con lo que construye el software, que son los que estudiaron ingeniería en software. Así que el mundo de la ciencia de datos es como compuesto por esas tres Qué visiones. interesante. Hay un dicho, creo que lo escuché alguna vez, que decían, con el tema, por ejemplo, de las redes sociales, creo que fue cuando recién arrancaba Facebook, que decían, cuando te dan algo gratis, es que el producto sos vos, ¿no? Sí. Porque en realidad somos nosotros que le estamos dando un montón de información Sí. a las redes sociales sobre nuestros gustos, sobre por dónde andamos. ¿Eso qué regulación tiene? ¿No? ¿Hasta dónde llega lo que el teléfono recopila de información Sí. nuestra? Es un temón ese. Yo creo que todavía no sabemos bien cómo usar las redes sociales. Y me da que va a haber me da la sensación de que va a haber como una especie de efecto rebote. Que pasamos de, viste que hace unos años publicaban todo, había gente que publicaba todo. Sí, me acuerdo, Foursquare era el Sí, que... la ubicación. Sí, cuando vos entrabas a un lugar y era ridículo, ¿no? Porque Ridículo. Sí. uno avisaba siempre dónde estaba, ¿no? Claro, pero aparte tenés Estaba de moda. problemas de ciberseguridad. Sí, Te además dicen, de che, lo- estás de lo avisando peligroso, todos los claro. movimientos que haces. Ujú, O la foto del bebé recién nacido. tal cual. No sé, o qué sé yo, todas las comidas, todos tus viajes. Vos sí. decís, ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo, no? Eso. Que una herramienta esté ahí no quiere decir que la tengas que usar de esa forma, pero yo siempre pienso que a mí me pasó que yo tengo 43 años y como que nací en un mundo analógico Ujú. y medio que me metí a full en un mundo digital por mi trabajo y porque me gusta. Pero siento como que todavía nadie nos entrenó, o en el mundo diría, nadie nos entrenó en cómo vivir en un mundo digital. O sea, de alguna forma nos falta una ciudadanía digital. Vos tenés una ciudadanía de las tradicionales, digamos, como una persona que nació acá en Argentina, que tu familia te dijo, mira, no insultes a alguien en la calle, no tires la basura acá, cruza por este lado. En el colegio te entrenaron así. Y de todo esto nadie nos entrenó. Claro. No hay un manual. Entonces yo me encontré muchas veces, no sé, diciéndole a mi sobrina, no pongas esto en Twitter, no pongas esto en Facebook. Claro, ¿Por qué, tío? Si es mío, no es tuyo. Lo estás poniendo y lo está viendo cualquier persona. claro. Y cuando busques trabajo en 5 años, alguien va a encontrar eso. Bueno, pero eso está mal, me decía. Está mal que lo hagan. Funciona así. Claro. Y nadie se lo había dicho a ella. Entonces, no tenemos una ciudadanía digital, no tenemos una serie de recomendaciones de cómo convivir. Y ya quedó claro después de la pandemia que el mundo digital es tan importante como el real, en muchos sentidos, ¿no? Como el mundo físico. Exacto. Porque trabajamos online, conocemos gente online, Ujú. estudiamos online, hacemos muchas cosas de valor y la identidad digital nuestra en ese mundo, que no es virtual, es un mundo de verdad, no la estamos cuidando como corresponde. Yo creo que va a haber un proceso de esto que vos decís. Le doy, no sé, me bajo una aplicación para hacer, ¿cómo se dice? Tunear la guitarra, ¿viste? Cuando un músico o un guitarrista te baja Afinar la guitarra. afinar la guitarra.
yo veo que tengo amigos guitarristas y se bajan la aplicación y ponen a tocar la guitarra y la aplicación le hace preguntas. Le va a decir, ¿me dejás acceder al micrófono? Vos le decís, sí, obvio. Claro. Porque tenés que escuchar lo que toco. Eso. Después claro, te va a decir, ¿me dejás acceder a la ubicación? ¿Para qué la querés? claro. ¿Me dejás acceder a tus contactos? Y vos decís, ¿para qué la querés? Sos una aplicación de... Que siempre te hacen esas preguntas. Claro. Cuando bajas aplicaciones gratis. Pero, por ejemplo, si usás, no sé, Google Maps y te dice, ¿me dejás acceder a tu ubicación en tiempo real? Vos le decís que no. Tenés que entender lo que estás perdiendo cuando le pones que no. Claro. No te va a poder recomendar en tiempo real si hay un accidente acá que dobles por otro lado. Tal cual. Entonces, ese entendimiento un poco más en profundidad de cómo funciona todo esto, nos va a dar más responsabilidad para mí. Por eso yo siempre insisto, hay una frase que me gusta mucho que dice, no le tengas miedo, entendé cómo funciona. Es interesante. Porque para mí nos Claro. pasa eso, ¿no? No entendemos porque esto es bastante nuevo, es medio una caja negra. Claro. Bueno, el tema del Y asusta. micrófono que mencionabas, a todos nos ha pasado. Sí. Que estás charlando con alguien, no hiciste ninguna búsqueda con un tema, qué sé yo, libros, y hablaste con Sí. alguien de libros y no lo googleaste. No es que, bueno, a veces te pasaba, por ejemplo, me ha pasado muchas veces de googlear algo y que después me aparezcan publicidades en Gmail, Claro, ¿no? Sugiriendo cosas sobre eso. Pero nos está pasando Sí. de tener conversaciones sobre algo y que después te aparezcan publicidades en el teléfono. O sea, eso es por estas aplicaciones que te dicen, ¿puedo acceder al micrófono? ¿Es por eso o no? Bueno, mira, oficialmente estas aplicaciones dicen que ellos no están escuchando. Bueno, Oficialmente. Por otro lado, conozco el funcionamiento de muchas de estas aplicaciones y a veces te diría que no necesitan escucharte para darte ciertas recomendaciones, ¿no? No necesariamente te tienen que escuchar. Por ejemplo, estamos acá en el estudio y pueden entender mucho sobre vos porque analizan que estás bajo la misma antena de 4G que están Claro. tus compañeros del equipo, que se ven con determinada frecuencia. Que se comparten mails, hay todo como, podríamos decir, un grafo atrás de conexión entre todos ustedes, Claro. que si por ejemplo alguien de acá del estudio busca determinada cosa, capaz que a vos te la sugiera, tiene sentido, por ejemplo, ¿no? Sí. Porque hay como un entendimiento tuyo a partir de tu red de contactos y de tu red de comportamiento. Después, cuando vos usás una aplicación tipo Siri y OK Google y todo eso, cuando le decís, le hablás a OK Google y te dice, te responde, quiere decir que el micrófono está activo. Claro. O sea, que te está escuchando. Que te esté escuchando no significa que esté procesando toda la información de lo que está escuchando. De hecho, hay opciones que podés ver exactamente qué tiene grabado tu teléfono en audio de tu celular, de tus conversaciones. Puedes entrar a un lugar específico, lo pueden googlear, y les va a aparecer de qué data tiene Google, por ejemplo, grabado en audio de tu comportamiento. ¿Cómo es eso? Claro. Hay un apartado de Google Sí. donde vos podés entrar, o sea, lo pueden googlear así como lo estoy diciendo, cómo saber qué se está grabando de mi comportamiento. Yo googleo así, ¿cómo saber qué se está grabando de mi comportamiento? Algo así, seguramente en inglés. Sí. Y te va a llevar a un link de tu configuración personal de tu mail, donde va a haber un espacio, un lugar donde están todas las cosas que se están grabando. Por ejemplo, si vos usas OK Google, es porque claramente estás hablándole a tu dispositivo. Ujú. O sea que a lo que voy es que, con ese ejemplo, es que todas las aplicaciones tienen una configuración para que, por ejemplo, desactives el micrófono. Claro. Vos podés entrar a tu celular a configuración de sonidos Ujú. y desactivar el micrófono para Google Maps, desactivar el micrófono para Instagram, desactivar el micrófono para un montón de cosas o el teléfono en general, y el teléfono ya se vuelve en otra cosa, se Claro. transforma en otra cosa, no te va a servir para lo que hoy lo estás usando. Pero lo importante para mí de todo esto es entender el trade-off, o sea, qué te da y qué te quita. Vos decís, ¿estoy dispuesto a darle mi posición en tiempo real a una aplicación todo el tiempo Claro. por esto que me da a favor? Bueno, y capaz que sí, me ahorro, no sé, las fotomultas. Claro. Qué sé yo, o llego más rápido a un lugar. Ujú. Pero por otra cosa capaz que decido que no. Entonces, eso para mí, ciudadanía digital, es algo todavía que tenemos que desarrollar y aprender. Y hay que estar atentos, ¿eh? Como contabas el ejemplo de tu sobrina, todo lo que subís a las redes
Sí. queda en algún lado. Queda. Y es cierto que las empresas, cuando hacen búsquedas laborales, se fijan. Sí, se obvio. fijan y en todos las hacemos algo así. Así que digamos, no suban fotos borrachos en la fiesta, videos así, No, no lo borrachos, hagan, bailando no lo arriba del hagan. parlante. No lo hagan. Se van a arrepentir. Muchísimas gracias, Freddy. Bueno, Invisible, este es tu último libro, Sí, que ahí está mi libro. Sí. súper interesante, la inteligencia artificial en nuestra vida, pero contado todo a través de relatos, Sí, ¿no? ciencia ficción pura. Ahí Ciencia metí ciencia ficción, ya venía experimentando un poco con ese, Ujú. con cómo piensan las máquinas. Me Sí. enteré un libro que tiene ahí un marquito amarillo que dice prólogo escrito con inteligencia artificial. Eso fue un hitazo, que la verdad Ujú. que yo no sabía que le iba a ir bien. Claro, exacto, que Porque el como prólogo Tuve fue suerte escrito porque con- salió antes que ChatGPT. Claro. O sea, no existía ChatGPT en esa época. No tenía prologuista y usé el modelo GPT, que es el modelo de lenguajes que está atrás de ChatGPT. Mira. Y le pedí, che, estoy haciendo un prólogo de un libro. Y la máquina escribió algo y quedó buenísimo. Claro, Y espectacular. digamos, el libro se hizo bastante conocido en ese sentido. Sí, me acuerdo Que- cuando que lo mucha gente me presentaste. decía, es el primer libro del mundo que no está escrito 100% por un humano. Claro. Y quedó Muy ahí. interesante. Yo no pensé que nunca iba a pasar Claro. algo así, ¿no? Increíble, ¿eh? Bueno, súper interesante. Freddy, muchísimas gracias. Un placer enorme, gracias. Un poquito de música, vamos un poquito de música y ya seguimos con más Wada Vibes. Guadalupe Vázquez. Mira Wada Vibes en youtube.com/neuramedia. Vibra con Wada. Wada Vibes. Guadalupe Vázquez en Neura. Seguimos en Wada Vibes, vibra con Wada. Me encanta esa frase. Ojo, ustedes no banquinen con el vibra con Wada, que estamos en el Viernes Santo. Por favor, les pido, aunque sea hoy, por favor. Fortuna es una empresa inmobiliaria que se especializa en la compra, venta y administración de propiedades en la zona del Valle de Calamuchita, en Córdoba. Ofrecen una amplia cartera de propiedades y servicios personalizados para maximizar el retorno de inversión y obtener atractivos rendimientos. Además, cuenta con un equipo de profesionales que te guiarán en cada paso del proceso. Si deseas contactarlos, podés llamar al 35 46 45 77 24, 35 46 45 77 24, o visitar su sitio web fortunainmobiliaria.com. También puedes buscarlos en las redes como Fortuna Inmobiliaria, y no te olvides de visitarlos en YouTube, Fortuna Inmobiliaria BGB. Muchísimas gracias a Inmobiliaria. Bueno, ¿están listos para seguir en este Viernes Santo? Mucha información, mucho para hablar y mucho para compartir en estos últimos minutos del programa. Venimos hablando del tema del campo, la crisis del campo y qué es lo que está ocurriendo, de lo que se está tratando de que sea un nuevo paradigma entre la relación entre el gobierno con el principal generador de divisas en Argentina, como es el campo. Les estuvimos contando la semana pasada el tema de la rebelión fiscal, cómo el campo como parece como que vuelve a armarse, ¿no? Y a plantarse. Bueno, y también lo que está ocurriendo con respecto a las exportaciones, que es muy importante porque la política del gobierno anterior y de lo que fue en general todos los años de kirchnerismo y de albertismo hicieron que el país se fuera cerrando por el cepo, por un montón de cuestiones que tenían que ver con la dificultad para exportar, para importar, y también obviamente que el fenómeno de la sequía también generó sus perjuicios. ¿De qué estoy hablando? De que en el 2023 se llegó a los niveles de exportación agroindustriales más bajos desde el 2011. Un tema muy complicado para, como les decía, el motor de la economía argentina. La tenemos en comunicación a Paulina Lescano, que es ingeniera agrónoma y consultora.
Y hay una frase que le quiero preguntar a Paulina que tiene que ver con esto de no hay margen. ¿Qué es no hay margen? El nuevo eslogan para el agro argentino en la gestión Milei. ¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Guada. ¿Cómo andás? ¿Qué es esto de no hay margen? Bueno, yo creo que se refiere justamente a que estamos en una situación en la cual, como vos comentaste, salimos el año pasado, que fue una sequía terrible que afectó a la economía del país, como vos bien dijiste. Este año comenzamos un año productivamente o climáticamente que comenzó muy bien y generó buenas expectativas en el agro. ¿Qué pasó? Empezamos a tener una sequía a fines de enero, comienzo de febrero, y los precios internacionales y locales cayeron muchísimo desde lo que podíamos esperar en octubre, noviembre. Entonces, sumado a eso, todos los costos, muchos costos que están dolarizados para los productores y los que están en pesos también tuvieron fuertes subas, entonces justamente su margen de ganancia, si querés, se redujo fuertemente y en algunos casos están en una situación, sin exagerar, de quebranto. O sea, los números no cierran y eso hace peligrar quizás el corto plazo no tanto, pero sí empezar a pensar en la nueva campaña que también es sumamente importante, ¿no? Para lo que queda del 2024. Bueno, la semana pasada habíamos hablado con el presidente de la Sociedad Rural de Saliqueló, que están con esto de la rebelión fiscal. Claro, y nos contaba como lo que se está dando como este efecto arrastre que tiene que ver con la falta de inversión, como por ejemplo, por los márgenes chicos se deja, qué sé yo, de invertir en alambrado. Entonces, bueno, eso también a su vez tiene sus efectos, ¿no? En el campo y se viene de muchos años de desinversión. Exactamente, se viene, quizás ese es el problema mayor, ¿no? Y que tiene que ver con lo que vos comentabas, que la mayoría de los gobiernos han sacado o extraído, si querés, una gran cantidad de dólares del sector que es el que más activo de la economía y se genera como un círculo vicioso, o sea, todo lo contrario a un círculo virtuoso. Esa falta de dólares para ese margen, que ahora dice que no hay más margen, hace que justamente inviertan menos, no solamente en lo que es estructura fija, como mencionaste, los alambrados, sino también lo que es, por ejemplo, la cantidad de fertilizantes que se usa para recomponer nutrientes en el suelo, o distintas tecnologías que harían que la producción pueda crecer. Entonces, el efecto es muy negativo para cada uno de los productores, pero a nivel país también es, como te decía, un círculo vicioso, porque hace que cada vez la producción o sea menor o esté estancada y eso hace que las divisas no vayan creciendo en los ingresos que tenemos del país. Claro. Si ocurriera algo distinto a lo que vos mencionabas, que es lo que ha pasado en los últimos 20 años, en donde en concepto de derechos de exportación, seguramente lo has mencionado en otros programas, el número es impresionante, estamos hablando de arriba de 150.000 millones de dólares que en concepto de derechos de exportación el Estado se quedó y eso no fue, digamos, a los productores para que reinviertan. Derechos de exportación son las famosas retenciones, ¿no? Sí, tenés dos conceptos. Los derechos de exportación es lo que el Estado se queda, que hay un número que es muy impresionante. Por ejemplo, en el caso de soja, de 3 camiones que un productor mande al puerto, uno entero se lo queda el Estado. En concepto de derechos de exportación, que es el 33% del valor de la soja. Eso por un lado. Y aparte, esos 120.000 millones de dólares que te decía, es lo que se quedó en concepto de esos derechos de exportación que son impuestos. Y aparte tenés todo lo que se genera con las divisas que, digamos, de lo que esos 3 camiones de soja se venden al exterior. Así que sí, digamos, es un gran generador de riqueza de nuestro país, Claro. de nuestra economía. ¿Y qué es lo que tendría que cambiar para que se dé vuelta esta situación de exportaciones en nivel tan bajo desde el 2011? ¿Qué tendría que cambiar desde el gobierno? Que por lo menos en el corto plazo no parece que baje retenciones, por ejemplo. No, primero en relación a las exportaciones tan bajas que tuvimos al año pasado, como vos dijiste, eso fue causa de la sequía terrible que se llevó un 50% de la cosecha. Este año se espera que sea un mayor ingreso de divisas porque en general la producción viene bien, más allá de los precios que son más bajos.
¿Qué necesitaríamos para que la próxima campaña crezca? Y creo que es el momento ideal para que, si se diera un cambio, se diera justamente ahora, porque los productores están definiendo la siembra de la nueva campaña, es una baja o una quita de los derechos de exportación, porque hoy es, digamos, el factor que más incide en esos bajos precios que recibe un productor. Es un porcentaje muy elevado. Y seguramente también habrás visto que tenemos un dólar exportador que en cierta manera fue también un beneficio para todo lo que sea la exportación de distintos productos, pero también hay otro dato que me parece que hay que corregir y que puede ser importante, es que hay un dólar importador que está muy por encima del dólar exportador. Entonces, en esto que te comentaba, que por ahí los productores no tienen el margen para invertir en aplicar fertilizantes, con esta, digamos, ecuación negativa de que le sale más caro importar que lo que sale exportar, eso también, si se revirtiera o se corrigiera, sería, digamos, una medida buena que incentive de cierta forma la siembra de la nueva campaña. Claro, los insumos del campo siguen siendo importados en su gran mayoría. Exactamente, en su gran mayoría son importados y en muchos casos, si no son importados, necesitan digamos, de productos importados para su elaboración. Claro. Entonces, ahí se da el doble efecto, ¿no? De bajos precios que reciben porque los commodities en general están con niveles bajos, pero se da, digamos, a nivel internacional que, por ejemplo, los fertilizantes están con niveles altos, pero localmente tenemos, digamos, el extra de que sean más caros porque tenemos un 17,5% de impuesto país, que se aplica también a estos insumos. Claro. A nivel internacional, ¿cómo están los precios, ¿no? En algún momento se hablaba de, por ejemplo, que Kirchner había tenido viento de cola porque tenía la soja un precio internacional muy alto. Ahora, ¿cómo está y cuáles son las perspectivas para lo que resta del año? Bueno, lo que vos decís es lo que en los mercados siempre decimos que Dios es peronista, porque en general cuando hay gobiernos peronistas los precios de los commodities tienen valores altos. En la época esa que vos mencionás de Kirchner, la soja en el mercado internacional llegó a valer $600 y hoy, para que tengas una referencia, está en torno a $420. Entonces, los precios internacionales están... te diría un 30% por debajo de los valores máximos que tuvimos hace un año. Y, ¿eso de qué depende, digamos, por ejemplo, que ahora la soja esté barata? Se dio una situación de sobreoferta, si querés. O sea, hubo, después de los precios altísimos que hubo apenas estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, que tuvimos precios históricamente altos, los precios empezaron a acomodarse porque hubo una gran oferta a nivel global de soja, principalmente lo que es soja, con Brasil generando un nivel de producción enorme. O sea, Brasil produce más de 3 veces lo que producimos nosotros en soja, y un mundo, si querés, que no reactiva de la manera que se esperaba post pandemia. Y en ese mundo que no reactiva, China es un gran jugador que justamente está, si querés, complicado y no logra comerse, como para hacer una representación, la cantidad de soja y maíz y trigo que tenemos de exceso, si querés, en el mundo. Claro. Y hoy por hoy el incentivo para sembrar trigo, maíz, o sea, otra cosa que no sea soja, ¿cómo está en Argentina? Mira, se preguntan mucho los productores justamente eso, ¿no? ¿Cómo hacer para, si querés, correrse de alguna manera, principalmente en la soja, que es la que tiene esa carga impositiva tan alta de derechos de exportación? El problema por ahí para ir a otros cultivos es que si no hay un mercado desarrollado que compre esos granos, están, digamos, en una situación peor porque puede ser que ni siquiera tengan quien le compre ni barato. Como para hacerte un dato que me parece interesante en relación a esto de cultivar otras cosas, en nuestro país está ingresando, o hace unos años que se está haciendo un cultivo que se llama camelina, que como interesante, si querés, es que se utiliza para producir aceite que no es comestible y que va a terminar transformado en combustible de avión. Bueno, y eso, digamos, claro, lo que tiene de interesante es que justamente
toda esa cadena, desde está involucrado en algún caso Exxon, empresas habitualmente petroleras, Claro. pero que están investigando justamente en todo lo que son los biocombustibles, compran esa mercadería a los productores locales. Es como que hay distintas alternativas, pero todavía son volúmenes chicos como para que los productores se vuelquen de lleno a eso, ¿no? Claro. Camelina, nunca lo escuché. Bueno, sí, ahora lo vas a empezar a escuchar Ah. muchísimo porque hay como dos grandes jugadores. Es un dos grano multinacionales. también. Sí, sería una oleaginosa Una oleaginosa. que la particularidad que tiene que, la soja también es oleaginosa y Claro. también produce aceite que se transforma en biodiesel, pero la particularidad que tiene la camelina es que no es comestible humano. Claro. Entonces, viste, con todos los cambios que hay en el mundo, se busca que sean biocombustibles, digamos, verdes o que no generen tanta contaminación, pero también se empieza a tratar de que no sea que eso tenga un destino que pueda ser comido por humanos, ¿no? Claro. Como una cosa filosófica, ¿no? En el caso, perdón que te estoy hablando tanto, en No, el caso no. para hacerte la diferencia, en el caso, por ejemplo, del maíz, que Sí. se transforma en etanol, que termina yendo a las naftas, ahí también hay una corriente filosófica que pone en cuestionamiento si está bien que ese maíz se transforme en combustible. Claro, Bueno, pudiendo perdón que- alimentar, ¿no? a gente hambrienta en el mundo, se lo destine para combustible, Claro. ¿no? Ese La sería el Claro, esa cuestionamiento, sería claro. una discusión filosófica que Ujú. se está dando hace unos años, más allá que se usa muchísimo maíz para eso, y la camelina justamente se sale de esa discusión porque no puede ser consumida por los humanos. Claro. Mira qué interesante. ¿Y es cierto que Argentina genera alimentos para 400 millones de personas o eso es como que fue como un eslogan que se instaló y quedó? Y sí, creo que son esos números que te muestran que tenemos la capacidad de generar, yo creo que sí, que tenemos capacidad de producir esa cantidad de alimento, digamos, en situaciones que mejoren lo que estamos hablando hoy, ¿no? Imagínate Ujú. que si a los productores no les cierra el número, lamentablemente hay algunas hectáreas que no se van a sembrar, hay Claro. algunos productores que se van a fundir. Y todos esos números, digamos, objetivos se van achicando, entonces es fundamental que haya cambios de política de largo plazo. Ujú. Y con respecto a la riqueza de los suelos, ¿no? Si siempre se cultiva lo mismo, ¿es cierto que pierde nutrientes el suelo o eso ya no ocurre por los fertilizantes porque se desarrollaron y se perfeccionaron mucho los fertilizantes? No, eso es fundamental y tiene que ver con esto que te mencionaba de lo importante que es que al productor le cierren los números, porque el productor en general, si le cierra el número, gran parte de lo que gane, digamos, en una campaña lo reinvierte en producir mejor. Y parte de esa reinversión tiene que ver con recomponer nutrientes a los suelos. O sea, si vos cultivás y la planta extrae continuamente y no se repone esos fertilizantes, se está degradando el suelo y también es un efecto muy nocivo para nuestro país y para la economía futura, ¿no? Claro. Entonces, por eso es tan fundamental que digamos, al productor, que es la base de esa cadena agroindustrial, si crees, le cierren los números, porque Claro. si no, ¿Pero es perdemos todo. necesario hacer rotación de cultivos o con el tema de La siembra usar? directa. Claro. No, yo creo que es necesario que haya una rotación de cultivos, no solamente por la reposición de nutrientes, sino también un tema muy importante es la estructura de los suelos, y entonces cuando cambias de cultivos, las raíces tienen distintas formas y eso también genera mejoras en los suelos. Y por el otro lado, es sumamente importante que no tengas siempre las mismas especies, suponete, porque se cortan ciclos de plagas. Si vos de repente tenés siempre, no sé, siempre soja, es muy factible que te empiecen a aparecer plagas o enfermedades resistentes que, bueno, que después Claro. generen un problema.
Mirá qué interesante. Y vos, me imagino cuando estudiaste que no había muchas mujeres, ¿no? Ingenieras agrónomas, no había muchas mujeres en tu carrera. ¿Cuántas eran en la clase? No, bueno, yo soy de La Pampa, mi facultad no era muy grande, pero terminamos 4 mujeres. No éramos un curso muy grande, serían 30, suponete, hombres y nosotras 4. Pero sí, hace mucho tiempo, Guada, que Ah, estudié. sos No, no, joven. ¿Qué nos muchísimo. queda, qué nos queda sino al resto? Escúchame. No, No, pero no. es una carrera obviamente dominada, ¿no? El tema de campos como que todavía, que si bien cada vez más se ven más mujeres, pero sí es una carrera como muy dominada por los hombres. ¿Te pasó de vivir así situaciones de machismo, de que tu opinión no fuera tan tenida en cuenta como la de un colega hombre? ¿Te pasaron esas situaciones? ¿Sabes qué? Mira, hace 26 años, 27 años más o menos que me recibí, o sea que cambió muchísimo. Y si hoy me preguntás, porque el otro día me pasó que alguien me preguntó, yo no recuerdo esas situaciones realmente, pero cuando me preguntaron un poquito más, sí recuerdo eso que vos decís, ¿no? Estar por ahí con un colega que decía exactamente lo mismo que yo y sentir que yo directamente era invisible, ¿no? Y al del No otro estás le daba... sola, nos pasa a todas, ¿eh? En periodismo y en periodismo político también pasa mucho eso. Sí, bueno, pero fíjate que es como que yo ya lo había borrado de mi Mirá cabeza. vos. Cuando me lo repreguntaron, me acordé de esa situación, pero después me quedé pensando si sería una cuestión de género o una cuestión generacional, ¿no? Mm, Porque justamente esta situación se me daba con gente que tenía mucha más experiencia que yo, claro. pero esa sensación Pero te de... quedaste como, lo dije yo, ¿no? Sí, sí, claro, pero no, y lo peor que te debe haber pasado, no solo que no te aplaudan o que nada, sino que es como, yo digo la palabra ninguneo. Para mí lo peor que Tal existe es cual. que parezca que no existís. Exacto, Pero, sí, sí, sí. pero bueno, hoy en día te digo que hay muchísimas mujeres. Ujú, Yo doy charlas de mercado por todos lados, por el interior, ujú. y impresionante la cantidad de mujeres que trabajan en el agro. Así que te diría que somos casi, no te digo, sí, a la par en casi todo. Casi a la par, mirá vos qué interesante. Sí, incluso he visto en las redes sociales hay mujeres influencers que suben a las redes que están con el tractor y con la cosechadora, ¿no? Y que manejan un campo tranquilamente, por supuesto, ¿no? ¿Por qué no? Sí, Pero sí, son ha esas evolucionado. barreras, ¿no? Que hay que ir venciendo de a Sí, poco. pero bueno, vos también sabes que hay que seguir adelante y seguir. ¿Y te pasó el mansplaining, que es eso, ¿no? De que un hombre que quizás no tiene ni siquiera el título que tenés vos, que te explique a vos como si fueras una tonta, ¿entendés? Y él supiera más, te debe haber pasado también. Y eso sí me pasó, pero tampoco generalizaba. Yo la verdad tengo que admitir que no sé si es suerte o qué, pero mis colegas en general siempre me han brindado la oportunidad o me han contestado cuando he tenido dudas o me han invitado a eventos, también a dar charlas y demás, pero sí me ha pasado con algún caso particular que yo explicaba algo y me mandaban mensajes, me decía, yo te lo digo por tu bien, pero me parece que estás haciendo cualquier cosa. Yo decía, no, yo estoy convencida de lo que estoy diciendo, Te lo pero digo por tu bien, eso es buenísimo. sí, te lo digo por tu bien, María. Muy bien. Vos no entendés porque sos mujer, te deben haber dicho. Es, y sí, bueno, tengo amigas ingenieras industriales, ingenieras agrónomas que han pasado por esas situaciones, pero bueno, gracias a Dios son mujeres que están rompiendo esas barreras, ¿no? Invisibles. Ahora seguro que en YouTube van a decir, ay, no, eso no existe, el techo de cristal no existe. No, bueno, sí existen. Son como situaciones cotidianas que una vive y que seguramente ni se dan cuenta de que existen, pero existen. Y bueno, de a poco se van venciendo esas barreras. Sí, y después algo en relación a lo que vos me preguntabas, también creo que muchas veces lo damos como
ni nos damos cuenta. Vos fíjate Exacto. que lo que me pasó a mí, yo no había registrado, no me acordaba el momento Claro. ese del guineo que sentí un montón de veces, pero bueno, existe, es Exacto, verdad. uno lo tiene normalizado porque está acostumbrado, pero claro, no tendría que existir. Pero bueno, no es fácil, pero por suerte de a poco está cambiando todo. Bueno, ¿cómo viene el pronóstico con respecto a la cosecha, no? Porque había miedo con tanta lluvia que hubo en los últimos días que se arruinara la cosecha. ¿Cómo viene ese tema? Bueno, por suerte estos días se espera que haya algunos días que se pueda cosechar, entonces eso ya es una gran buena noticia. Se empieza a ver más actividad en los puertos, o sea, llegan los barcos para que se puedan cargar, perdón, los camiones para que se puedan cargar los barcos. Eso es bueno, pero no sé si te tiro una mala, que te tiro. En relación al volumen de la cosecha Ujú. y esto que te comentaba de las plagas y demás, hay una plaga que está generando una enfermedad en el maíz que genera mucha preocupación de cuánto realmente va a ser la cosecha. Entonces, Mm. estos datos creo que desde el gobierno seguramente los deben estar monitoreando porque como para tener una referencia de lo importante que es cuánto vamos a cosechar y qué precios internacionales vamos a tener, uno de los primeros, no sé, 5.000 millones de dólares que mandó el fondo Ujú. cuando apenas asumió Milei, bueno, eso mismo se perdió en cosecha con la pequeña, o sea, el periodo de sequía que hubo en febrero que te comentaba y Sí. la baja de precios. Entonces, ahora también Ah, es súper importante. esa sequía que hubo en febrero, más la baja del precio internacional, ya eso nos costó 5.000 millones de dólares. Sí, totalmente, Wow. para que veas lo importante que es, o sea, recibir plata de afuera, pero también que nuestra cosecha pueda en los años crecer. Tal cual. Y ahora entonces es importante también ver qué pasa con esa plaga, porque en algunos casos se hablan de pérdidas muy importantes que hasta que no se coseche no se puede saber exactamente. Entonces creo que desde el gobierno también estaría siguiendo de cerca qué es lo que pasa con esa situación del maíz. Y esa plaga está afectando solo al maíz. Sí, solo el maíz. Ujú. Es un insecto que se llama chicharrita que infecta al maíz de un virus y hace que pierda rinde. La fucking chicharrita. Eso, encima, encima que de la sequía nos tocó la chicharrita. Y con el tema de las lluvias no hubo pérdidas Sí, hubo importantes. pérdidas, pero muy localizadas, que para los productores que pierden es terrible, porque lo que hubo fueron fuertes tormentas con piedra, entonces es como Claro. que arrasan una zona que de nuevo, para el productor es mortal porque se queda sin nada de un día para el otro, pero a nivel país no generó fuertes pérdidas de producción por ahora. Bien, bueno, una buena. Y me decías, para el resto del año, el pronóstico de cosecha, porque No, el pronóstico. una vez me habían dicho, un especialista me había dicho que por lo general, después de un año de sequía, venía una cosecha muy buena. ¿Es cierto eso o es mito? Bueno, que sería esta cosecha. Claro, Vamos a cosechar pero ahora no con todos esos. necesariamente después de un año de sequía viene una súper gran periodo de No, fertilidad de los suelos, ¿no? totalmente. No, lo que sí te digo que también creo que desde el gobierno es fundamental seguir de cerca que lo que se espera es que digamos, ahora se está cosechando el grueso de soja y maíz, que es lo que más generación de divisas, Ujú. impuestos y todo da. Después vamos a empezar a ver qué se siembra de trigo, que sería fundamental esto que te digo, que haya una baja o quita de derecho de exportación para que se siembre mucho trigo, porque es la plata que ingresaría en diciembre. Y después empiezan con soja y maíz de la nueva campaña. ¿Por qué te digo todo esto? Porque se espera que este año sea un año niña, Mm, eh, justamente el que genera en nuestro país falta de lluvias. Entonces claro. sería doble combo malo, Ujú. que bueno, que también creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, atención entonces con la niña, esperemos que la niña se porte bien. Paulina, un gustazo, muchísimas gracias, muy interesante. Bueno, gracias, Guada. Gracias, era Paulina Lescano, ingeniera agrónoma y consultora con temas obviamente del agro, que nos decía
no hay margen, es lo que están diciendo en el agro argentino, en la gestión Milei. Bueno, nos quedamos ya sin tiempo, ¿eh? Muchísimas gracias a todos, muchos mensajes, muchas preguntas también. Bueno, pero vamos a seguir tocando estos temas porque evidentemente hay mucho interés y aparte estamos en un momento crucial. Cualquier cosita que falle nos puede arruinar la cosecha y la entrada de divisas, así que como nos contaba Paulina, hay que estar atentos. Muchísimas gracias a todos, que tengan un gran fin de semana, un gran domingo de Pascua, coman muchos huevitos si la economía los deja, porque están carísimos. Nos vemos el lunes con más Wada Vibes. Chau, gran fin de semana para todos. Guadalupe Vázquez. Mirá Wada Vibes en twitch.tv/Neuramedia.